Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, ahí se están uniendo sus compañeros. Bien. Bien, bueno, mientras se van uniendo, sí, vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Previo a eso, les voy a ir comentando cómo va a ser su examen, ¿sí? Déjenme 2 segundos que vea el almanaque. Mm, Bien. Ustedes estarían culminando el día 29, sí, que es Viernes Santo, así que posiblemente el examen se los tome el día sábado 30. Bien. ¿Cómo va a ser el examen? Va a ser todo a desarrollar, ¿sí? Con un tiempo estipulado dentro de lo que sería la clase. Ese día ustedes se van a conectar absolutamente todos con cámaras encendidas, así que el que tenga problemas con su cámara ya vaya tratando de solucionarlo, así pueden rendir bien en esa fecha que les acabo de dar, ¿sí? Va a ser en horario de clases, salvo que sea el día sábado 30, ¿sí? Que les voy a estar avisando esa semana antes, ¿sí? En el horario en el que estarían rindiendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver absolutamente, en realidad, ¿qué es lo que les voy a tomar? Absolutamente todo lo que hemos visto durante el curso. Bien, faltan desarrollar algunas unidades, por eso vamos a tratar de avanzar un poco más rápido en estas unidades que nos quedan. Eh, la clase pasada habíamos ya comenzado con lo que es la unidad nueva, la unidad de medicina legal, en donde habíamos comenzado a hablar de las lesiones por armas blancas, lesiones por armas de fuego, características de cada una de ellas, cómo se dividen este tipo de heridas, ¿sí? Habíamos comenzado a hablar con respecto a lo que es la muerte, más precisamente dentro de lo que es la criminalística, hablamos de lo que es la tanatología, ¿sí? En donde yo les había solicitado que si no habían leído los apuntes que yo ya les había enviado, investigaran un poco en cuanto a los tipos de muerte, ¿sí? Nosotros habíamos estado hablando que dentro de la criminalística se definía a la muerte como el cese de qué? De las funciones vitales de qué órganos. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Bien. Por lo visto no se acuerdan. Hablábamos de los órganos, sí, que involucran todo lo que es el aparato circulatorio, el aparato respiratorio. Sí, habíamos hablado de uno de los precursores, como era la Casagne, en donde él hacía mención o trataba de definir a lo que es la muerte. Nosotros dentro de lo que es la tanatología, sí, que es lo que comenzaríamos a ver el día de hoy, hablamos de la muerte no como el fin de la vida, ¿sí? Sino como un proceso.
¿Por qué hablamos de un proceso? Porque a nosotros dentro de lo que es nuestra área, ¿sí? Como es la criminalística, como es la parte forense, nosotros debemos de investigar en caso de que tengamos un cadáver, ¿sí? Al momento de hacer ese abordaje dentro de lo que es el lugar de los hechos, esa investigación, hablamos entonces de qué es lo que le sucedió a ese cuerpo, cuánto tiempo lleva ahí ese cuerpo, ¿sí? Y todo esto nos va a dar lo que sería eh, el horario, ¿sí? Quizás exacto o aproximado de muerte de ese individuo, de esa persona, ¿sí? De esa víctima. ¿Bien? Dentro de lo que es la tanatología es una ciencia bastante amplia, ¿sí? En donde se subdivide en varias ramitas, ¿sí? Dentro de esas ramas tenemos las que nos van a dar a nosotros los diagnósticos de muerte. Eh, También tenemos todo lo relacionado a lo sucedido, ¿sí? Cómo fue esa muerte. Entonces, en base a eso, sí comenzaríamos a desarrollar esta unidad, ¿sí? Dentro de los fenómenos cadavéricos, ¿sí? Nosotros contemplamos o tenemos en realidad una subdivisión que habla de fenómenos cadavéricos tardíos y fenómenos cadavéricos tempranos, ¿sí? Hoy vamos a hablar más precisamente de los tempranos, porque hacemos referencia a tempranos y tardíos, ¿sí? Porque obviamente vamos a ver dentro de ese proceso de la muerte, dentro de ese proceso que va teniendo ese cuerpo, nosotros vamos a tener obviamente estos fenómenos tanto tempranos como tardíos, ¿sí? En donde vamos a tener las principales acciones o las principales características que nosotros podemos ver en un cuerpo en un proceso de entre 24, 48 hasta 36 horas, ¿sí? Y posterior a eso, en donde ya vemos estos fenómenos tardíos, ¿sí? Dentro de lo que son los fenómenos tempranos, nosotros vamos a contar con lo que es el enfriamiento del cuerpo, livideces cadavéricas, rigidez cadavérica, espasmos cadavéricos y la deshidratación cadavérica, ¿sí? Dentro de esas palabras que acabo de mencionar, ¿tienen más o menos nociones de alguna de ellas? ¿Saben más o menos de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy o directamente no las reconocen, no saben o no se les viene a la cabeza nada de eso? Nada de nada, nadie quiere participar el día de hoy. Bien, entonces, por un lado teníamos los fenómenos cadavéricos, ¿sí? De los tempranos, ¿sí? Y en cuanto a los tardíos, nosotros, estos se subdividen, ¿sí? A su vez se subdividen en fenómenos cadavéricos tardíos, que son destructores y otros que son conservadores, ¿sí? Cuando hablamos de destructores, vamos a hablar de todas esas acciones que va teniendo el cuerpo, de todos esos procesos, sí, en donde se va destruyendo, ¿bien? Dentro de lo que son esos destructores, sí, uno de los principales que tenemos ahí es la putrefacción, ¿sí? Que obviamente esa putrefacción se va a basar en el estado en el que se encuentra el cuerpo. Siempre van a intervenir las, la parte climática, ¿sí? El lugar en donde se encuentra también ese cuerpo. No es lo mismo que nosotros encontramos un cuerpo en un lugar de los hechos abiertos a encontrarlo en un lugar de los hechos cerrados, ¿sí? Porque obviamente, como hablábamos al principio de este curso, cuando tocábamos el tema de estos espacios físicos, como son los lugares de los hechos, nosotros hablábamos que dentro de un lugar de los hechos abiertos, ¿cómo teníamos que actuar nosotros? ¿De qué forma había que actuar para poder proteger toda esa evidencia que teníamos en ese lugar de los hechos? A ver si se acuerdan. Bien, Rocío.
No sale nada el día de hoy, chicos. Bien, de manera cuidadosa, teniendo en cuenta los elementos y métodos de seguridad, nos dice su compañera en el chat. Si no quieren hablar, pueden ir escribiendo en el chat, chicos, ¿sí? Bien, pero nosotros tenemos una ventaja entre lo que es el lugar de los hechos abiertos y el lugar de los hechos cerrados. Que en el lugar de los hechos abiertos debíamos de actuar de una forma más rápida, ¿sí? Para poder conservar toda la evidencia que podíamos encontrar en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar a la intemperie, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cambio climático que se dé nos puede alterar ese lugar de los hechos, por ende nos puede alterar las pruebas, a diferencia de un lugar de los hechos cerrados que se pueden conservar un poco más. Bueno, una de las causas principales de estos fenómenos cadavéricos, de la conservación que nosotros también podemos ver en un lugar de los hechos, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque obviamente si el cadáver se encuentra en un lugar de los hechos cerrados, quizás se puede llegar a conservar de una forma distinta a en el lugar de los hechos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un lugar de los hechos abiertos rondan más animales, puede haber, como les decía, cambios climáticos que puede llegar desde un viento hasta una lluvia, ¿sí? En donde todo eso va a ir borrando las huellas que nosotros podamos tener en ese lugar de los hechos. También tenemos que tener en cuenta que dentro de estos cambios climáticos, ¿sí? Tenemos dos alteradores potenciales, ¿sí? Como es por un lado el calor, ¿sí? Y por otro lado el frío. ¿Qué es lo que pasa? El calor ayuda a que esa descomposición de ese cuerpo, ¿sí? Sea más rápida, a diferencia de un lugar frío, que puede retardar un poco estos fenómenos cadavéricos, ¿sí? Eh, Bien, como les decía, dentro de esos fenómenos cadavéricos, sí que nosotros hablamos de los destructores, sí tenemos también los que hacen referencia a la tanatoquimia, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, a la autólisis, y por otro lado tenemos los naturales, ¿sí? Que dentro de estos fenómenos cadavéricos tardíos, ¿sí? Que son naturales y hablamos que también son conservadores, uno de los principales que podemos destacar en ese tipo de fenómenos cadavéricos, ¿sí? Son, dentro de los naturales tenemos lo que hace referencia a la momificación, la congelación, ¿sí? Que habla de justamente lo que les estaba haciendo mención recién en cuanto a los cambios climáticos o al ambiente en el que se encuentran estos cuerpos. Y después tenemos los artificiales que hacen mención a lo que serían los embalsamientos y la refrigeración, como es en el caso de las morgues, ¿sí? Nosotros necesitamos refrigerar esos cuerpos para poder tenerlos, para poder realizar, en caso de que se necesiten o se soliciten más exámenes, nosotros obviamente los refrigeramos, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son los fenómenos cadavéricos, ¿sí? Nosotros vamos a ver también los cadáveres putrefactos, que es obviamente algunas características que se van presentando dentro de este proceso que ayudan a esa putrefacción. Y por último, vamos a hablar de lo que es la necropsia, ¿sí? La necropsia que se basa también dentro de las investigaciones que nos ayudan a nosotros a resolver muchas veces las investigaciones, en donde esta necropsia, ¿sí? Nosotros más comúnmente la llamamos o se la conoce como autopsia, ¿sí? Pero es absolutamente lo mismo. Quizás existe esa confusión de que la autopsia es el análisis o el estudio que se le realiza a un cuerpo cuando no ha pasado mucho tiempo de esa muerte, ¿sí? Y la necropsia es cuando se exhuman los restos, se le hacen los estudios a un cuerpo exhumado, pero no, nosotros sí vamos a hablar con un lenguaje técnico, ¿sí?
ya no vamos a hablar de autopsias, sino que directamente vamos a hablar de necropsias. ¿Sí? Estas necropsias son médicos legales, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos del aval de un médico forense, ¿sí? Y de la parte legal para poder, obviamente, dar respuesta a lo que se nos está solicitando dentro de la investigación, en donde obviamente nos van a amparar el médico, ¿sí? Y la parte legal. Nosotros cuando hablábamos, cuando comenzábamos el curso, hablábamos de que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué hablábamos de que era multidisciplinaria? Porque había varias ciencias, ¿sí? Que nos ayudaban a nosotros dentro de las investigaciones. Hablábamos de ciencias como la física, la química, la biología, el derecho, y obviamente la parte de la medicina, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo seguimos teniendo presente, ¿sí? De que la criminalística es multidisciplinaria y sí o sí se va agarrando de otras ramas, ¿sí? Para poder llegar a cumplir lo que sería su rol principal, que es ¿cuál? A ver. ¿No se acuerdan cuál es el rol principal de la criminalística? Yo les sugiero que vayan repasando absolutamente todo lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Porque de todo eso van a salir varias preguntas para su examen. Así que esa respuesta la dejamos ahí colgando y vamos a meternos de lleno en lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? Yo voy a apagar la cámara porque la verdad mucho importa si me ven o no a mí. Lo importante es que puedan observar lo que sería el Power que les voy a presentar a continuación para poder eh, entender mejor sí de qué es lo que voy a estarles hablando. Bien. Me dicen por favor si es que pueden visualizar. Sí, profe, yo sí. Bien, perfecto. Sí, profe, Bueno, entonces, hablábamos de los fenómenos cadavéricos, ¿sí? Bien. Debido a lo que es la gran cantidad de signos y propuestos para lo que es el diagnóstico de la data de muerte, se hace preciso sistematizarlos y explicar en detalles algunos de los más importantes, ¿sí? Que es lo que yo les había comenzado a mencionar. Nosotros tenemos como punto central los fenómenos cadavéricos que se dividen en tempranos y tardíos. Dentro de los tempranos nosotros hablamos de lo que son las livideces cadavéricas, enfriamiento, rigidez cadavérica, espasmos cadavéricos, deshidratación cadavérica, que dentro de lo que es la deshidratación cadavérica tenemos que reconocer lo que sería la desecación de mucosas, la pérdida de la transparencia ocular, la mancha esclerótica o signo de Sommer y el hundimiento del globo ocular. Y dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos, nosotros vemos que se subdividen en destructores y conservadores, que dentro de los destructores tenemos la autólisis, la tanatotimia, la putrefacción, y dentro de los conservadores vamos a encontrar que hay algunos que son naturales y otros que son artificiales, que dentro de los naturales encontramos la momificación, la congelación, la saponificación, y dentro de los artificiales encontramos lo que es el embalsamiento y la refrigeración, ¿sí? Vamos a comenzar por lo que son las livideces cadavéricas, ¿sí? Todos pueden visualizar bien, se ven bien las imágenes que contienen las diapositivas. Sí, profe. Bien, perfecto.
Dentro de lo que son estas livideces cadavéricas o también denominadas livor mortis, ¿sí? Nosotros vamos a notar que aparecen entre las 3 y 6 horas después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que da inicio, ¿sí?, a esta lividez cadavérica o a esta lividez mortis? Tiene que ver con la sangre que se acumula, obviamente, por la acción de gravedad del cuerpo, dependiendo de la forma en la que se encuentre. Y nosotros vamos a anotar ahí los puntos de acumulación, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver esos puntos o cómo nosotros los vamos a anotar? Van a tener que ver con que la piel sí va a cambiar de color, va a pasar de un rojo claro a un azul oscuro. Como pueden ver ustedes acá en estas imágenes, ¿sí? En caso de que el cuerpo se encontrara en posición totalmente horizontal, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar las livideces cadavéricas a la altura de la espalda, en las extremidades, en la parte que toque lo que sería el suelo, así como el dibujito que tenemos acá abajo. En la fotografía de arriba, sí, ustedes pueden ver cómo se vería realmente en el cuerpo. En cuanto a lo que son las causas de la lividez cadavérica, obviamente tiene que ver con el funcionamiento del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a notar que cuando el corazón deja de latir, la sangre sí que es lo que hace, va a quedar estática y va a comenzar a acumularse, ¿sí?, en las depresiones que nosotros podemos tener en lo que sería el cuerpo. También nosotros podemos notar lo que es el exceso de sangre en algunos puntos que tienen que ver también con las partes de los capilares que se van a distender o quizás puedan llegar a aflojarse. Dentro de las livideces cadavéricas, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que pueden pasar. Es que, por ejemplo, si el cadáver se encuentra en una posición de cúbito supino, o sea que yace en una posición horizontal, como la que están observando ustedes ahora en las imágenes, nosotros podemos ir viendo que a menor proporción, sí, de lo que sería el cuerpo, podemos notar más profundas o con una mayor coloración a lo que serían estas livideces. ¿Qué es lo que puede suceder? En donde está el dibujo, ¿sí? En la parte del dibujo ustedes pueden ver que hay colores que se notan en realidad más el color rojo que en otros, ¿sí? Eso tiene que ver entonces con con la iniciación de las primeras livideces, que la mayoría de ellas aparecen entre los primeros 45 minutos, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Otra de las señales que nos pueden llegar a confundir a nosotros al momento de observar lo que sería el cuerpo, tiene que ver con las zonas. Por ejemplo, acá en la imagen de la fotografía del cuerpo verdadero, ¿sí? Si nosotros no veríamos una mancha tan grande, ¿sí?, en la espalda, quizás el cuerpo haya, al momento de fallecer, haya tomado otra forma, otra postura, ¿sí? Se pueden llegar a confundir estas livideces con la parte de pequeños moretones, ¿sí?, para que me entiendan, o como deberíamos de llamarlo con un lenguaje más técnico, de equimosis, ¿sí? Bien, continuamos con lo que es el enfriamiento, ¿sí? La pérdida de la temperatura corporal inicia de una manera inmediata a lo que es el cese de las funciones vitales. ¿Qué es lo que pasa?
Un cadáver, ¿sí? Nosotros al tocarlo en las primeras 2 o 3 horas, ¿sí? Quizás no lo sentimos frío, pero entre las 8 y 12 horas posteriores a la muerte, ¿sí? Va a ir siendo más notorio y obviamente va a ir alcanzando lo que sería la temperatura del medio ambiente en donde se encuentre unas 24 horas después, ¿sí? Esto también con qué está relacionado, con qué piensan ustedes que se relaciona el enfriamiento de un cadáver. Puede ser porque la sangre ya no circula. Exactamente, seguimos teniendo ahí una relación con el cese de la función del aparato circulatorio, en donde la sangre sí deja de circular. Nosotros normalmente en nuestro cuerpo, en un cuerpo con vida, en donde están en función todo lo que serían sus aparatos, ¿sí? Tenemos alrededor de entre 36 grados, 36 grados 6 quizás es la máxima temperatura normal de un cuerpo, ¿sí? Y obviamente esto está dado en base a la circulación, ¿sí? De la sangre. Entonces, al momento de que deja de funcionar el corazón, como hacíamos mención recién dentro de las lividezas cadavéricas, ¿sí? La sangre dejaba de circular. Entonces comenzaba lo que es el proceso de enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa? En un momento el cuerpo llega a un punto de que al tacto, ¿sí? Está bastante frío, hasta que después se estabiliza, ¿sí? Y tiene la temperatura en base al ambiente en donde se encuentra, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso de enfriamiento, nosotros quizás al momento de llegar al lugar de los hechos en donde comenzamos nuestra investigación, podemos tomar la temperatura, ¿sí? Pero a medida que nosotros comenzamos a buscar más indicios, más pruebas de qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos, esas temperaturas pueden ir variando, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es este proceso de enfriamiento, vamos a notar, ¿sí? 3 periodos que vamos a encontrar. El primer periodo, que es de 3 a 4 horas después de la muerte, que acá, ¿qué es lo que pasa? La temperatura corporal va disminuyendo alrededor de 0,3, 0,5 grados por hora. En el segundo periodo nosotros vamos a comprenderlo que va a ir de entre las 6 a las 10 horas siguientes y la pérdida de temperatura acá va a rondar al grado, ¿sí? Aproximadamente por hora. Y el último periodo que va a abarcar de las 15 a las 24 horas, obviamente post-mortem, en donde la temperatura va a ir disminuyendo de entre 0,75, 0,5 o 0,25 grados por hora, ¿sí? Hasta obviamente nivelarse a lo que es la temperatura con el ambiente. Vamos a continuar con lo que es la famosa rigidez cadavérica, ¿sí? O también denominada rigor mortis, que obviamente va a estar relacionado con la musculatura del cuerpo, ¿sí? Va a aparecer entre las 3 y 6 horas post-mortem, ¿sí? Tiene que ver o se caracteriza por el estado de dureza, retracción y tiesura del cuerpo, que esto ustedes más o menos tienen que asimilarlo o compararlo, ¿sí? ¿Vieron cuando levantamos una madera demasiado pesada o cuando vamos a mover simplemente quizás la mesa del comedor de nuestras casas? Y si nosotros lo levantamos desde una de sus extremos, ¿sí? Se mueve totalmente completo, ¿sí? No hay que se parte en algún lado o tiende a doblarse en algún lado, ¿sí? Lo mismo va a pasar con un cuerpo que presente la rigidez cadavérica
o este rigor mortis, si nosotros lo levantamos desde el extremo de, por ejemplo, los pies, ¿sí? Nosotros vamos a notar que es igual a una tabla, ¿sí? En donde se va a mover absolutamente todo en conjunto y lo único que quede contra la superficie plana, contra el suelo, en este caso sería la cabeza, va a deslizarse, ¿sí? ¿Me entendieron más o menos? ¿Qué es lo que Sí, profe. provoca, bien, qué es lo que provoca esta rigidez o cuál sería la causa de la rigidez cadavérica? Tiene que ver con lo que es la acumulación de los ácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la descomposición de los enzimas en los tejidos de nuestros músculos, ¿sí? Afecta tanto la musculatura estriada de lo que es el aparato locomotor como el miocardio, el diafragma, los músculos de lo que es la fibra lisa, ¿sí? Cuando hago referencia al miocardio, ¿a qué me estoy refiriendo? El miocardio, bueno, tengo conocimiento de lo que es por una situación que atravesé. Es una bolsita, puede ser, por así decirlo, que recubre el corazón. Bien, bien, entonces. Para que vean ustedes cómo entre estos fenómenos cadavéricos que nosotros vamos, cómo se van relacionando uno con el otro y en base a eso nos van a ir indicando a nosotros el periodo, ¿sí? De tiempo transcurrido post-mortem. Bueno, lo que es la rigidez cadavérica se completa hacia las 13 horas y va a desaparecer de manera espontánea a las 48 horas post-mortem. ¿Cómo comienza esta rigidez cadavérica? Comienza en los músculos de la mandíbula, continuando con los de la cara, el cuello, los hombros, el tórax y siguiendo por lo que serían las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? En cuanto a quizás si tenemos individuos que son de una musculatura amplia, esto se va a retardar un poco en cuanto a la aparición, ¿sí? Va a haber una variación en cuanto al tamaño de lo que serían las personas, ¿sí? En ancianos y niños, ¿sí? Esta rigidez cadavérica se puede dar un poco antes de entre las 3 y las 6 horas post-mortem, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Me olvidaba que con respecto a las livideces cadavéricas, en menores o niños, ¿sí? Muchas veces esas livideces también nosotros las vamos a notar en la parte de los aparatos reproductores, ¿sí? Que se van a notar un poco más y sobre todo en los menores de sexo femenino. ¿Y cuál es la diferencia entre el cadáver de un adulto y un niño con el de una persona, con un adulto joven, por ejemplo? No hay muchas variaciones. Ustedes recuerden que, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza ya a notarse más la putrefacción del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de los fenómenos cadavéricos tardíos, que aparecen ahí ya los destructores más que nada, va a tener mucho que ver no con la edad, ¿sí? Sino con el consumo de la alimentación en realidad de la persona. ¿Por qué? Porque si estamos enfrente de una persona que consumía mucha azúcar, muchas comidas chatarras, ¿sí? Los organismos que nosotros tenemos internamente en el cuerpo, que son organismos anaeróbicos, ¿sí? Van a comenzar a reproducirse más rápido, ¿sí? Que una persona que haya consumido quizás comidas un poco más sanas, ¿sí? Pero ahí es en donde aparecen las cuadrillas de la muerte y todos esos animalitos, ¿sí? Que van ayudando ya más en lo que sería la descomposición o putrefacción de un cuerpo. Ahí eso lo vamos a ver en lo que serían los fenómenos cadavéricos tardíos,
¿sí? En este caso hago esas acotaciones porque hay algunas situaciones o algunos fenómenos, ¿sí? Que tienen que ver con no la edad en sí, sino el tamaño que pueda llegar a tener un cuerpo. Como les hacía mención recién, en la rigidez cadavérica o rigor mortis, se presenta quizás una variación, ¿sí? En individuos que tienen una musculatura amplia en donde se retarda un poco la aparición. Bien, vamos a los espasmos cadavéricos, ¿sí? Los espasmos cadavéricos hacen referencia, ¿sí? A la actitud o postura que tenía el individuo antes de morir. Se presenta inmediatamente después de la muerte, aunque no ocurre en todos los cadáveres, ¿sí? Se da más que nada en aquellos cadáveres que hayan presentado muertes violentas o naturales con daño en lo que sería el sistema nervioso central. Acá tienen que tener extremadamente cuidado, ¿sí? Al momento de observar el cuerpo, ya que muchas veces sí tienen las mismas características de la rigidez cadavérica, pero obviamente el origen va a ser diferente. Repito, habla mucho de las lesiones que pueden llegar a haber en el sistema nervioso central o las tensiones musculares, ¿sí? Que tienden ya de por sí en una persona viva a endurecer o a entiesar lo que serían los músculos. A ver, para que esto se entienda. Sobre todo dentro de las tensiones musculares. Ustedes observaron, sí, calculo que sí, todos hemos pasado por un momento en nuestras vidas en donde hay situaciones, sí, en el cotidiano que tienden a tensionarnos, sí, a ponernos duros, que después nosotros lo notamos como, o se notan, sí, como pequeños nudos en la espalda o en algunas otras partes de nuestros músculos, ¿sí? Lo mismo va a pasar, sí, con un cadáver que haya sufrido alguna situación dentro de ese lapso, sí, entre la vida y la muerte que haya tenido, que va a tender a tensionar, sí, lo que serían los músculos o a endurecerlos, ¿sí? Por ejemplo, ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva una fotografía que es previa al cuerpo que ustedes están viendo ahora acá en el fondo, ¿sí? Que tiene que ver con una situación que se puede notar en el cotidiano porque es algo que sucede en el diario, ¿sí? De nuestras vidas que tienen que ver con los accidentes de tránsito o accidentes automovilísticos, ¿sí? Les muestro la imagen, ¿sí? Acá estamos frente a un accidente, ¿sí? En donde podemos observar al conductor del vehículo, ¿sí? Que presenta lo que sería ese espasmo cadavérico. Este espasmo, sí, nosotros vamos a ver que tiene que ver, o sea, lo podemos notar y se suelen presentar la mayoría de las veces en los brazos, las manos, en la nuca y en la quijada, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver que obviamente fue traumático el accidente, fue violento, ¿sí? En donde obviamente se tensó demasiado el cuerpo, ¿sí? Y quedó en la posición en la que iba conduciendo su vehículo. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, si nosotros volviendo a esto, nosotros vamos a notar sí que va a haber diferencia entre el espasmo y la rigidez. Los espasmos cadavéricos, ¿cuándo terminan? Terminan en muy poco tiempo, ¿sí? No suelen pasar más de 6 horas post-mortem, ¿sí? Lo que sí
resalto que deben de tener cuidado al momento del diagnóstico, ya que muchas veces se confunde con el rigor mortis, y eso lleva a determinar erróneamente lo que es el momento de muerte, ¿sí? Estos espasmos cadavéricos, como les decía recién, pueden darse en un miembro o muchas veces puede ser generalizado. Bien, ahora vamos a hablar de la deshidratación cadavérica, ¿sí? Cuando hablamos de deshidratación, obviamente estamos hablando de la pérdida de líquidos, en este caso del cuerpo, que esto se produce automáticamente desde el momento del deceso, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que va a variar? Que no vamos a poder saber con exactitud el momento en el que cesa la pérdida de líquidos, ya que obviamente es un proceso largo, a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar que se culminó con la pérdida de líquidos cuando obviamente ya observamos un cuerpo, ¿sí? Que es prácticamente un esqueleto. Pero sí vamos a poder notar dentro de esa deshidratación cadavérica algunas principales manifestaciones, que las primeras se van a dar en los ojos, ¿sí? Por un lado vamos a encontrar dentro de la parte facial, ¿sí? La desecación de mucosas, que esta se va a presentar especialmente en labios y en el interior de las fosas nasales. ¿Por qué piensan ustedes que comienzan con esa desecación de mucosas? Nosotros cuando respiramos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ingresa hacia nosotros cuando respiramos, cuando estamos vivos? Y el oxígeno. Bien, ingresa aire. Ese aire, ¿sí? La mayoría de las veces va cargado con algo de humedad, ¿sí? Que es lo que va a contener, que es lo que nos hace contener en realidad ese equilibrio, ¿sí? De esa humedad en lo que serían nuestras mucosas. Al morir, ¿qué es lo que pasa? Ya no respiramos, o sea que esa humedad que estábamos absorbiendo, ¿sí? Ya no se va a dar. Entonces, se pierde ese grado de humedad, sobre todo en la zona de los labios y el interior de las fosas nasales, en donde, ¿qué es lo que pasa? Va descendiendo y comienza lo que sería el proceso contrario. O sea, lo contrario a esa humectación que se va teniendo, va a desaparecer y comienza lo que sería la evaporación del agua contenida en los labios y en el interior de las fosas nasales, ¿sí? La desecación de las mucosas va a ir cambiando, obviamente, dependiendo de las características propias de cada individuo, ya que en algunas personas, ¿sí? Los labios van a ir cambiando su forma y hasta su coloración, ¿sí? En donde vamos a notar de una coloración rojiza, ¿sí? Que es natural, digamos, en un labio que contenga vida, ¿sí? A una coloración negruzca, ¿sí? Ahora, si la víctima ha sido arrojada al agua, este proceso de desecación de mucosas va a ser lento. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué va a ser lento en una persona que ha sido arrojada al agua o en una persona que esté en un clima que sea bastante húmedo?
A ver, ¿será por la humedad que va a haber en esos lugares? Bien, exactamente, se va a dar por la humedad que presentan en esos lugares. Se da esa desecación de mucosas, sí, más tardía. Cuando culmina esta desecación de mucosas, va a culminar hacia los 4 días aproximadamente, que es en donde va a cambiar el proceso y vamos a estar hablando ya de un proceso de putrefacción, ¿sí? La siguiente... El siguiente indicio que nosotros vemos en una deshidratación cadavérica sí tiene que ver con la pérdida de la transparencia ocular, ¿sí? Cuando comienza a los 45 minutos, ¿sí? De la muerte, en donde comenzamos a observar esta pérdida de transparencia, ¿sí? Pero si el ojo se encuentra cerrado, sí va a aparecer recién a las 24 horas, ¿sí? O sea, para que se entienda, la pérdida de transparencia ocular va a comenzar a los 45 minutos post-mortem en un ojo abierto, ¿sí? Pero si estamos frente a un ojo cerrado, va a aparecer recién a las 24 horas post-mortem. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver con que, obviamente, nuestros ojos están rodeados por un líquido un poco viscoso, ¿sí? Que nosotros normalmente lo denominamos lágrimas, que es lo que lo va a mantener, que es lo que lo mantiene en realidad lubricado, ¿sí? La falta de las lágrimas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que se comience a resecar y que se forme como una pequeña telita que va a ir ocasionando lo que es el oscurecimiento, ¿sí? ¿Cómo se llama esa tela? Esa tela se denomina tela glerosa ocular, ¿sí? Que es lo que observamos acá en esta fotografía. De su lado derecho sería la fotografía superior. Ya se nota lo que sería la tela glerosa ocular. En este caso vemos que recién se está comenzando a formar, ¿sí? Después vamos a continuar con el siguiente signo de deshidratación cadavérica que se denomina mancha esclerótica o signo de Sommer, ¿sí? Esta mancha, ¿sí? Que acá ustedes la pueden observar, que es de un color negruzco, inicia hacia aproximadamente la hora y media post-mortem, ¿sí? Culmina a los 4 post-mortem, que es cuando ya comienza a descomponerse todo lo relacionado al fluido sanguíneo, ¿sí? ¿Cómo es que se forma esa mancha negruzca? Tiene que ver obviamente con la sangre que circula por el ojo, que lleva oxígeno y que, como hacíamos mención recién, al cesar los latidos del corazón, el flujo sanguíneo desaparece y el ojo obviamente también queda detenido. La sangre, ¿qué es lo que hace? Se comienza a acumular en a la vuelta del ojo, digamos, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, se comienza a llegar a lo que sería el centro del ojo, ¿sí? Y por último tenemos el hundimiento del globo ocular, que comienza hacia las 3 horas, en donde los ojos, ¿qué es lo que pasa acá? Van perdiendo la firmeza y se hunden en lo que serían las cuencas, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vamos a observar o cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos frente al hundimiento de un globo ocular? Que aparte de que el ojo se haya perdido en las cuencas, ¿sí?
vamos a notar mayores pliegues, ¿sí? O mayores arrugas, para que ustedes me entiendan, alrededor de lo que serían los ojos, ¿sí? Eso también nos da la visibilidad, ¿sí? De que el ojo perdió su firmeza, se hundió, ¿y qué es lo que pasa? Al hundirse, sí, la piel ya no va a quedar demasiado estirada, sino que van a comenzar a formarse esas pequeñas arrugas, ¿sí? Que van a estar relacionadas también con la deshidratación. Puede, puede aparecer sí, una pequeña variación en cuanto a lo que es el hundimiento del globo ocular, que va a depender de lo que sería la posición del cadáver, ¿sí? Este hundimiento se suele notar más, ¿sí? Cuando el cuerpo permanece en una posición horizontal, obviamente, ¿sí? Porque va a ir en cuanto a la gravedad. Y el cuerpo, si nosotros encontramos el cuerpo boca abajo, ¿sí? La víctima, la mayoría de las veces, tiene los párpados abiertos por efecto de la gravedad. ¿Qué es lo que van a hacer? Los ojos no se van a hundir, sino que se van a salir de las cuencas, en donde a esta situación, ¿sí? O a esta alteración que se puede ver, se la denomina ojos saltones. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entendió perfecto. Bien. Entonces, bien, estoy leyendo sus mensajes. Bien, perfecto. Bueno, entonces, hasta acá hemos hablado, ¿sí? De los fenómenos cadavéricos tempranos, ¿sí? La próxima clase vamos a hablar de absolutamente todo lo relacionado en cuanto a los fenómenos cadavéricos tardíos y la subdivisión de cada uno de ellos, para ya poder comenzar con hablar, sí, en realidad, de lo que serían los cadáveres putrefactos y las necropsias médico-legal. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Profe, Sí. profe, ¿va a mandar el PowerPoint al Sí, grupo sí, sí, o sí. lo va a subir? Ya se los envío al grupo. Así lo tienen. De todas formas, en el apunte que yo les envié, tienen también un poco más de teoría con respecto a todo lo que les estuve haciendo mención recién. Léanlos a los apuntes, vayan repasando, ¿sí? Porque el examen va a ser estricto. Y les reitero, todos van a tener que tener encendidas sus... Profe, ¿qué día sería el examen? Eso lo tengo que hablar con la gente de administración, porque es 29, el último viernes que ustedes van a tener clase, viernes 29 de marzo, pero es feriado, ¿sí? Porque es justo Viernes Santo. Así que dentro de administración quizás me lo corran para el sábado, ¿sí? O para que lo tome antes. Así que en base a eso a ustedes les estarían quedando 2 clases más, o 3. Perfecto, profe. A ver, marzo. Les estarían quedando 3 clases más, ¿sí? Así que, no está, Micaela, te contestó, no está la unidad 3, ¿sí? En la plataforma, pero yo se las envío al grupo de WhatsApp. Así que, fíjense, de todas formas, hoy ingreso a la plataforma y me fijo. De todas formas, se las cargo ahí, ¿sí? Listo.
Nos vemos entonces, chicos, la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que pueden hacerlo a través del WhatsApp. Chau, chau. Bueno, profe, no.